Bienvenidos a Cocinillas, soy Dani Salas y hoy vamos a aprender a hacer una tarta de queso caliente al horno. Ya os habíamos enseñado en el canal a hacer la tarta de queso súper fácil, súper rápida, con pocos ingredientes, y la tarta de queso sin horno, que quedaba estupenda, a mí una de las que más me gustan. Pero ya ha llegado el momento, hoy vamos a aprender a hacer la definitiva, la tarta de queso caliente al horno. Esta es maravillosa, va a triunfar seguro. Pues vamos con los ingredientes de nuestra tarta de queso caliente, vais a ver que no puede ser más sencilla. Lo primero que necesitamos es el queso, 400 gramos de queso. ¿Qué queso vamos a usar? Pues yo estoy usando una mezcla de 350 gramos de queso mascarpone y 50 gramos de queso gorgonzola, que es un queso azul ligero, o sea, un queso azul que no tiene muchísimo sabor a queso azul, solo un poquito, y de ese modo vamos a conseguir más intensidad en el sabor y vais a ver que queda estupendo. A lo mejor no lo habéis probado nunca, pero queda maravilloso meter un poquito de queso azul a estas tartas de queso calientes. Vamos a necesitar también 200 mililitros de nata, yo estoy usando nata para montar, que es un poquito más grasa, y 150 mililitros de leche. Azúcar, la receta normal lleva 150 gramos de azúcar, que es un montón. Yo estoy intentando reducir mucho el consumo de azúcar y ya veréis que si lo intentáis, poquito a poco os vais acostumbrando y al final no necesitáis que las cosas estén tan dulces. En este caso he sustituido los 150 gramos de azúcar por 60 gramos de sirope de ágave. 3 huevos medianos, no hace falta que sean más grandes, una cucharadita de maicena y para la base vamos a emplear 150 gramos de galleta María normal y corriente y 75 gramos de mantequilla. Vamos a necesitar un poquito más de mantequilla porque tendremos que engrasar el molde, pero con estos 75 nos vale para la base de nuestra tarta. Luego además vamos a necesitar algunas cositas. Un molde, todos los ingredientes que os he dicho en estas cantidades son para este molde de 20 centímetros, os vale también uno de 18, un procesador de alimentos que vamos a usar para mezclarlo todo y también para hacer la base de galleta, y un poquito de papel. Luego os explicaré lo del papel, pero en este tipo de tartas al horno solo en la base, no en los bordes. Lo primero que vamos a preparar es la base de la tarta y así ya la dejamos lista. Tenemos que echar los 150 gramos de galletas en el procesador. Tengo un procesador grande, en otros vídeos habréis visto que tenía uno pequeño, me he hecho con este un poquito más grande porque lo voy a hacer mucho más sencillo. Lo primero, triturar totalmente las galletas, después ya echaremos la mantequilla para hacer la base del todo. Con la galleta bien triturada ya podemos añadir la mantequilla. Lo voy a cortar en trocitos el bloque que teníamos para que se reparta de forma más sencilla, aunque con un procesador de estos lo bueno es que no tenéis que preocuparos demasiado por hacer un gran trabajo previo. Con que lo cortemos así en 5 trozos nos va a valer. Recordamos, son 150 gramos de galleta por 75 gramos de mantequilla y vamos a ello. Hay que darle un buen rato hasta que esté lista la base, que veis que prácticamente está, pero sin miedo, un ratito, unos 5 minutos hasta que se mezcle todo muy bien. Y listo, ya veis que tenemos nuestra base de galleta. Veis que cuando la apretamos se queda completamente compacta, así es como tiene que quedar. Vamos a pasar la galleta ya al molde y veis lo que hago es pillar el papel con el propio molde, o sea, lo que hago es ponerlo en la base y cerrar el molde y se nos queda perfectamente pillado el papel de horno dentro del molde. Después simplemente lo que tenemos que hacer es recortar alrededor y nos quedará perfecto. Mejor que esto es difícil adaptar un papel de horno a un molde. Ya está, lo tenemos listo perfectamente. Vamos a echar nuestra base de galleta sobre el molde, toda entera, sin miedo, y con una cucharita la iremos aplastando para que se quede adaptada al fondo. Hay que prensarla un poco para que nos quede bien. Primero no me preocupo demasiado de que quede uniforme, lo único que quiero es prensarla, luego ya la empiezo a hacer más uniforme. Esta galleta, si os gusta otro tipo de galleta, podéis cambiarla. Yo uso una María, pero se puede usar una tipo digestive, o podéis incluso complicaros más la vida. Y una vez probé hacerlo con unas galletas de coco y la verdad es que quedó de maravilla, con el saborcito a coco queda estupendo. Veis que la base ya está. Lo que hacemos ahora ya sí es empezar a darle así con la cuchara de lado a lado para prensarla, igualarla completamente, que nos quede toda la base igual. Sobre todo en los bordes se suele quedar un poquito más hacia arriba, pero veis que ahora lo voy presionando a lo largo de todo el borde para que me quede igualado. Ya prácticamente la tenemos, la base está perfecta, por cierto, de cantidades nos ha quedado estupenda, se ve mucho mejor cuando la empezamos a prensar así. Sigo distribuyendo y ya me está quedando perfecto. Vuelvo otra vez a aplanar los bordes para que me quede bien distribuido y tenemos perfecta nuestra base de galleta para la tarta de queso al horno. Vamos ahora a preparar el resto de ingredientes.
Como llevo un día de cocina intenso hoy, me pilláis con pocos cacharritos, así que voy a aprovechar una olla para mezclar todos los ingredientes ahí y dentro de esa misma olla los voy a batir. Veis que lo que he echado, el queso, los 400 gramos, os recuerdo que tenía 350 gramos de mascarpone y 50 de gorgonzola. Voy a usar directamente los 400 gramos de mascarpone o mezclarlo con 200 gramos de queso crema, 150 de mascarpone y otros 50 de gorgonzola. Esto es a gusto. He hecho la nata, añado la leche, he hecho también el sirope de agave, 60 gramos, recordad. Si queréis usar azúcar en vez de sirope de agave, no hay ningún problema. Podéis hacer la receta tradicional, otra vez estamos a gusto del consumidor. Y la cucharadita que teníamos de maicena. Antes de echar los huevos voy a juntar estos ingredientes primero con el tenedor y luego ya le añado los huevos. Pero después, cuando tengan los huevos, le voy a dar con la batidora, para que se junte todo muy bien. Tenemos que hacer una masa muy homogénea. ¿Veis? Ya casi está. Nada, esto es darle 30 segunditos, que se junte un poquito todo y ya podemos ir con los huevos y le vamos a pegar con la batidora. Con los 3 huevos. Y le damos ya con la batidora, poquito a poco desde el principio y luego ya le daremos un poquito más de caña para que se junte todo bien. Nos va a quedar una masa bastante líquida, pero recordad que vamos a hacer una tarta al horno y luego se nos irá quedando un poquito más dura. Aquí buscamos consistencia, necesitamos que sea muy homogéneo todo. ¿Vale? Así que con paciencia le vamos a ir dando con la batidora hasta que tengamos la mezcla completamente homogénea, ni un solo grumo y que esté todo muy bien mezclado. Bueno, pues ya veis que tenemos nuestra masa completamente homogénea y ahora nos la vamos a llevar al molde, aunque antes vamos a untar nuestro molde con un poquito de mantequilla. Para esto hay que pringarse un poco, es tan fácil como coger la mantequilla con las manos e ir pegándole a lo largo de todo el molde. Muy importante que aquí en los laterales no uséis papel de cocina. Y esto lo dice una persona que una vez hizo una de estas tartas con papel de cocina a ver si funcionaba para que no se pegase del todo y fue un auténtico desastre. Al ser una mezcla líquida la de la tarta se nos va a empapar completamente y al empaparse el papel queda líquido, se nos deshace completamente, se pega la tarta y hasta se integra. Fue de verdad un auténtico desastre, luego fue dificilísimo quitarla y tuvimos incluso que quitar un poquito de tarta. Veis que con la mano le distribuyo bien la mantequilla y así va a evitar que se nos pegue la tarta al molde. Y ahora simplemente echamos toda la mezcla sobre la tarta y ahora esta tarta veis que ha quedado como 1,5 centímetros de borde, eso es bueno, importante para que no se nos salga y nos la llevamos al horno. Con el horno calentado a 180 grados nos llevamos el molde con la tarta dentro y lo tendremos 30 minutos aquí. Pues nuestra tarta ya está lista, al final la hemos tenido 30 minutos a 180 grados y al final le he subido 10 minutos más hasta los 40 minutos a 200 grados porque veía que se está quedando un poco hecha. Me voy a dar mucha prisa porque tenemos que dejarla enfriar dentro del horno, que no se nos vaya el calor. De ese modo no se nos va a hundir completamente por el centro. El truco para saber que está hecha, pinchar con un palillo. Si pinchamos, sacamos y como veis aquí el palillo sale bien, es que está. Veis que cuando la muevo se ve que por el centro está un poquito más líquida. Efectivamente todavía me queda un pelín de líquido, pero eso es maravilloso. Lo que vamos a hacer es dejarla dentro del horno, cerrarlo y que se enfríe ahí toda la noche y ya mañana la pasaremos a la nevera. Así no se nos va a bajar en la parte de abajo. Pues aquí tenemos lista nuestra tarta de queso. Al final, como hemos hecho, lo he dejado desde que se acabó el horno toda la noche reposando dentro del horno con el calor que le quedaba residual para que no se bajase. Como veis, al final sí que se me ha bajado un pelín. Estos son los bordes, ¿vale? La idea es que estos bordes queden a la misma altura que todo el centro. Como veis hay muy poquita diferencia. Seguro que todos habéis visto esas tartas de queso al horno en la que los bordes están muy por encima. Estoy hablando de una distancia más o menos como esto, 3 centímetros, 2 centímetros, una cosa así es lo que se puede llegar a bajar. La idea es evitar completamente que se nos baje eso. No lo hemos conseguido del todo. ¿Y por qué no lo hemos conseguido del todo pese al truco de dejar que se enfríe en el horno? Pues os comento, esta tarta la he hecho en Madrid en invierno con la cocina completamente fría y eso afecta muchísimo. La repostería es ciencia pura y las temperaturas influyen un montón. ¿Soluciona el problema que he tenido yo? Poner la calefacción antes y que la temperatura de la cocina esté calentita. Estemos ya a unos 20 y pico grados para que no tengamos este problema. Es lo mismo que si usásemos los ingredientes directamente desde la nevera. Es mejor dejar que se calienten primero, que se templen primero y después ya podremos utilizarlos y no tener este tipo de problema, aunque ya veis que con el truquito del horno la diferencia es mínima. Aquí hay unos 2 o 3 centímetros, casi en el vídeo ni se puede apreciar el pequeño borde que ha quedado. Así que vamos allá, vamos a desmoldarla, que es lo único que nos queda, aparte de lo mejor de la tarta, que es comérsela. Veis que el molde sale perfecto. Esto es porque le pusimos la mantequilla en el lateral y nos ha quedado maravillosa nuestra tartita de queso. Y ya para terminar le vamos a dar un corte
para ver cómo nos ha quedado por dentro. Pues ya digo yo que nos ha quedado maravillosa. Estoy notando esta textura estupenda que tiene. Vamos a sacar una porción pequeñita. Oh, si es que nos ha quedado estupenda. Esto va a estar de maravilla. Qué rico, qué rico, qué rico que nos queda esto. Mirad. Mirad, un poco jugosita, tierna. Sí, deshace un pelín. Nos ha quedado una tarta de queso al horno estupenda, con ese saborcito que vamos a conseguir del queso azul, del gorgonzola. Oh, madre mía, qué ganas de comérmela. Ya habéis visto que esta tarta de queso es un poquito más complicada de hacer que la tarta sin horno y bastante más difícil que la tarta súper fácil que os habíamos enseñado de queso, porque esa no tiene ninguna complicación, pero de verdad merece la pena que os esforcéis en intentarla al menos una vez, porque la segunda, quizá en la primera falléis, pero es que en la segunda os va a quedar de maravilla. Esta tarta triunfa siempre, está riquísima. Animaos a prepararla porque es una pedazo de receta. Espero que os haya gustado esta receta de la tarta de queso caliente. Si es así, dadle a me gusta y suscribiros al canal para recibir todas nuestras recetas. Nos vemos en la próxima.